Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos Varela Dugo. Soy profe de Ciencias de la Educación y Formación Complementaria en Filosofía. Ejerzo como educador transfeminista y popular ya hace 10 años. Soy licenciado en Gestión Educativa por la Universidad Nacional de Lanús. En este momento me encuentro cursando el doctorado también allí. Y mis intereses de investigación tienen que ver con las pedagogías contemporáneas en contextos latinoamericanos y si tienen una perspectiva interseccional y decolonial también. En este momento participo en un proyecto de investigación sobre educación sexual integral en escuelas del territorio. ¿Y por qué en el territorio, no? Toda institución está situada en un lugar geográfico, pero en particular para nosotros en la Universidad de Lanús, explicitar en el territorio tiene toda una connotación, porque la universidad no está separada por facultades, por ejemplo, sino que está dividida por departamentos, y estos departamentos a su vez trabajan por problemáticas territoriales. Entonces, el ideario de la universidad es esta reflexión continua por parte del académico sobre su propia práctica, ¿no? Entonces hay muchos voluntariados, hay mucho trabajo de campo y salimos un poco todos militando de la universidad siempre, ¿no? Yo me considero una activista por los derechos humanos y sobre todo por los derechos de las personas trans. Este año vemos en el proyecto de investigación, que ya es su segundo año de presentación, vemos la educación sexual integral en un mundo masculinizado, rompiendo moldes en los talleres de las escuelas técnicas. Los años anteriores estuvimos trabajando en escuelas secundarias básicas, con talleres de ESI, con estudiantes. Ahora, este año la idea es ver qué pasa en las aulas de las escuelas técnicas, ¿no? Este trabajo apunta, aparte de producir material y mirar qué pasa con los conceptos de género, identidad, roles de género, masculinidades hegemónicas, división de tareas. Es hacer entrevistas, tener contacto con les docentes, les directives. Brindamos talleres también a las instituciones que visitamos o a las que solicitan. Y es un poco mirar qué pasa con una profesión como es la escuela técnica o la salida laboral que brinda la escuela técnica, que siempre fue pensada para varones, ¿no? Entonces, bueno, ver qué pasa con las feminidades en las aulas, qué tipo de varón se plantea, ¿no?, en los idearios institucionales, si las currículas son inclusivas, los materiales que se ven. Bueno, es poder un poco analizar toda esa cuestión. En lo personal he escrito ponencias siempre sobre pedagogías, que presento en congresos educativos y filosóficos. Y para mí lo fuerte, ¿no?, es reflexionar sobre el tema de la educación, qué educación queremos, más hoy en este tema de pandemia, pensar qué relación tenemos con la educación y con las TICs, ¿no?, y cómo también se implementa toda esa mirada que tenemos de inclusión y los postulados que pensamos a través de la ESI, cómo los llevamos hoy en día a las aulas mediante la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos cuándo se va a levantar la pandemia,
y es probable que tengamos que hacer entrevistas por medio de Zoom, seguir utilizando las tecnologías y de repente de ir a observar una clase no va a ser lo mismo que observarla mediante un encuentro de Zoom o a través de una pantalla. Esta situación también nos lleva a replantearnos un montón de cosas y de las estrategias y herramientas que teníamos hasta el momento para investigación, cómo aplicarlas ahora en otro formato, ¿no? Y eso también es un desafío que se nos presenta como docentes e investigadores. Bueno, muchas gracias, que estén todos bien.